muy bien. Bueno, buenos días. Le damos la bienvenida desde la Asociación de Argentina de Prader-Willi y queremos, bueno, compartir esta mañana con Jorgelina Stegman, eh, que, bueno, para presentarla, y hay un montón, a muchos la conocemos, pero para aquellos que no lo conocen, Jorgelina es presidenta de la Fundación Spine. Ahora desarrolla su mayor actividad en relación a la investigación, pero bueno, es médica. eh, a ver, es médica clínica con especialización en psico-inmunoneuroendocrinología y psiconeurofarmacología. Cuenta con un MBA y diploma de gestión en salud. Es miembro honorario del Consejo Consultivo del Programa de Enfermedades Poco Frecuentes y Anomalías Congénitas de la Secretaría de Salud de la Nación. Eso desconozco si sigue siendo así, pero bueno, y claramente es referente de Prader-Willi para toda Latinoamérica y ahora ya se nos ha ido para las Europas, así que también dentro de la IPSO. Así que bueno, venimos armando la charla con Jorgelina, con las preguntas que ustedes nos han acercado y sí, como nombraba Angélica, todos de alguna manera nos convoca esta adultez de nuestros hijos o familiares, adultez en la cual contamos con mucha menos información que quizá en la niñez existe mucho más recurso. Así que bueno, Jorgelina, te escuchamos y recordamos esto de si en el chat pueden poner quiénes son y papás de quiénes, y las consultas para Jorgelina si ella la va leyendo y las puede ir contestando, ¿sí? Muchas gracias. Perfecto. Y otra aclaración, porque sé que, bueno, sé que esto sucede, obviamente, detrás de cada pantalla, de cada persona hay un hijo, el cual duele. Lamentablemente, por cuestiones obvias, yo voy a hablar de generalidades, no voy a hablar de casos particulares. No sería ni apropiado, ni prudente, ni prolijo desde mi saber médico, porque no tengo toda la información. Así que no voy a poder consultar, o sea, no voy a poder responder consultas puntuales específicas, sino voy a hablar de generalidades, ¿sí? Esto es importante que se lleven para que traten de no trasladar lo que yo digo a su caso particular, porque cada caso tiene sus propias aristas. Em, Así que bueno, sí, por supuesto, las dudas globales y demás, la idea es que me las pregunten y ir sacándolas. Yo intenté armar la charla de acuerdo un poco al pedido de Ana Inés y a las preguntas que ustedes fueron armándome, pero bueno, nada, y la idea es que sea dinámico para no aburrirnos de ustedes ni yo dando la charla. ¿Sí? Bueno, como saben, bueno, ya hace más de 20 años que me dedico a pacientes con Prader-Willi. Yo soy médica clínica, así que siempre he trabajado con adultos, pero tengo experiencia desde atención de chicos de 3 años hasta 45, o sea que tengo como una visión bastante global de esto. Y bueno, yo voy a compartir pantalla y vamos a arrancar un poco con algunos conceptos, si les parece. ¿Sí? Ustedes díganme si están pudiendo ver mi pantalla. ¿Sí? Perfecto, Muy ¿las pueden bien, ver? sí. Buenísimo. Bueno, un poco la idea de esta charla era esto, hablar de las cuestiones más clínicas y de las complicaciones que presentan los adultos y un poco transmitirles desde mi experiencia y conocimiento esas pautas de alarma, esas cosas que no podemos dejar de obviar o ver o controlar o mirar en nuestro hijo. Estos son pacientes que vienen a la fundación, ¿sí? Como ven, están relativamente bien, ¿sí? Para el peso que tiene. Acá noté algunas de las preguntas, las puse solo a modo de ejemplo, fueron las que me fueron llegando. Yo voy a intentar barrer un poco todos estos temas durante la presentación. Los temas que me llegaron son desde la enuresis nocturna, o sea, el hacerse pis por la noche, las cuestiones de la constipación, bueno, la medicación nueva que hoy está obviamente en boga de todos, que es el DCCR, la osteopenia, osteoporosis, cuestiones, los suplementos vitamínicos, rascado, sueño. Bueno, como ven, es una patología súper compleja donde afecta desde la clínica todos los aspectos y eso es lo que lo hace tan desafiante, en primer lugar a las familias y después a los profesionales de la salud.
Este cuadro quiero que ustedes como que se lo graben en su mente, porque esto es lo que determina toda la conducta y la clínica de un PRADER, ¿sí? Ustedes saben, yo no me voy a meter en cada uno de estos puntos porque no es la idea de la conversación, pero la genética, que es la alteración genética que ellos traen, de alguna forma nos encuadra un tipo de características, tanto clínicas como conductuales, de las personas que conviven con Prader-Willi. Es así, yo soy morocha, nunca voy a ser rubia, mido unos 70, nunca voy a medir 1,40 m, ¿sí? Esto es genética. Nos guste o no nos guste, es lo que nos determina. Y esta genética es lo que yo voy a hablar cuando mencione lo que se llama fenotipo, ¿sí? La genética me trae características que son clínicas, físicas, en las personas con Prader-Willi. Y todo tiene una variable, ¿sí? Por eso también estudiamos que tenemos pacientes con deleción y isomía, por eso los médicos queremos saber qué tipo, porque según esa alteración genética va a determinar algunas características más que otras. Por eso la importancia de saber las cuestiones específicas genéticas en general de todas las enfermedades raras, pero bueno, acá en particular vamos a estar hablando de Prader. Entonces, la genética nos marca un poco, nos pone un encuadre, ¿sí? Un poco de lo que estamos hablando. La genética va a determinar la conducta y va a determinar la clínica, y esto es así. Esto es importante que sepan así, y es lo que va a transitar, ¿sí? Y acá quiero barrer estos porque esto nos va a acompañar en el transcurso de la charla y los va a acompañar a ustedes en la vida de los Prader, ¿sí? Que la genética es un condicionante, no es determinante, pero me va a condicionar determinados aspectos. Y esto es importante, hay cosas que no vamos a variar, ¿sí? ¿Por qué lo comento? Porque suele pasar mucho, ustedes lo deben haber vivido, pues hoy son mamás de chicos grandes, pero en algún momento fueron mamás de chicos chiquitos, donde uno a veces en la temprana edad piensa, nada, porque lo he escuchado, ¿no? Mi hijo no va a ser igual que el resto, mi hijo es distinto que el resto, mi hijo... Y siempre vamos a estar hablando dentro de un rango. Ninguna persona es exactamente igual que otra porque casi como esa genética viene la del Prader, viene la de la propia familia. Bien, o sea que va a estar un poco mezclado, pero en líneas generales nos movemos dentro de este rango. ¿Sí? Y el fenotipo, que es lo que yo voy a mencionar bastante, es el fenotipo. Son las características que son transversales y que volvemos a lo mismo. Voy a hablar de los distintos grados de esto, pero va a ser transversales a prácticamente todos dentro de porcentajes. Segundo, la importancia del contexto. El contexto es la familia, es la institución. Y acá puede ser un gran aliado, puede ser el peor enemigo. Si lo mando a una escuela, le dan comida, yo lo cuido en casa, la batalla con la escuela, ¿sí? El contexto determina y muchísimo más de lo que imagina, ¿sí? El ambiente es primordial, ¿sí? El ambiente es el factor que cambia esa genética, ¿sí? No la cambia, la modifica, ¿sí? Segundo, las etapas de la vida. Y esto es muy importante. En las primeras etapas de la vida, ustedes transitaron algo y eso fue modificándose y en la adultez es otra cosa, ¿sí? Lo es hasta los 2 años, de los 2 a los 8 años aproximadamente, después en la prepubertad, en la pubertad, en la temprana, digamos, juventud y después en la adultez. El Prader va cambiando como cambiamos absolutamente todos los seres humanos, ¿sí? Entonces van teniendo requerimientos distintos y esto es importante entenderlo porque la familia tiene que ir adaptándose a esa modificación en forma paralela a esas etapas de la vida. Segundo, acá hay un tema que determina todas las enfermedades raras o de baja prevalencia, que son los pocos datos, lamentablemente. Tenemos pocos datos, ¿sí? Y esto hace que podamos sacar conclusiones a veces pobres o insuficientes para tomar buenas conductas con los pocos datos. Y esto nos determina en tratamientos, nos determina en un montón de cosas. El margen de error aumenta porque tenemos pocos datos, ¿sí? Y la segunda, que no es para entristecer a nadie, pero todavía la pastilla del Prader-Willi no llegó, ¿sí? Esto es un hecho, no llegó, y es muy probable que no sepamos si llega. ¿Por qué? Porque es una enfermedad extremadamente compleja, con muchísimas aristas y algo que solucione todo, lamentablemente es muy difícil pensar. Sí, ustedes se tienen que imaginar, es como una gran caja de herramientas donde yo frente a determinadas situaciones uso una, uso otra. Eso sí tenemos, ¿sí? Y los chicos pueden estar bien. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No sé si ahí, Ana Inés, vos me podés chequear como si alguien puede levantar la mano, pero ¿se entienden estos conceptos? Estos conceptos son
súper básicos, pero importantes que se los lleven con ustedes, ¿sí? ¿Se comprende? Me levantan así el pulgar, por lo menos a las que veo, si se comprende. ¿Sí? Muy bien, ahí yo la veo a Adriana. Perfecto, bárbaro. Bueno, entonces, nosotros dijimos que tenemos una genética, ¿sí? Y por ende vamos a tener un fenotipo. ¿Qué quiere decir? Que esa genética me va a determinar esto. Soy morocha, de 1,70, ¿sí? Esto lo mismo pasa con Prader. Y hay características que se mantienen transversales a todos los pacientes con Prader, ¿sí? Que eso es lo que nosotros llamamos fenotipo. El fenotipo es el tipo de cara, ¿sí? Es como el Down. Yo veo un Down por la calle y digo, che, ese es Down. Bueno, yo veo un Prader y hasta la secretaria que trabaja en la fundación te dice, ah, ese es Prader, ¿sí? Cuando llega otro paciente, porque son fenotipos, ¿sí? Los podemos distinguir porque tienen una cara muy particular. La comisura de los labios, la forma de los ojos y el estrechamiento bifrontal es una característica. Y eso nos permite las manos chiquitas, los pies chiquitos, la forma de caminar. Eso es lo que nosotros llamamos un fenotipo de una persona. Y eso no es ni bueno ni malo, ¿sí? Es así. Con esas características vivimos. Parte del fenotipo también tiene que ver las características neurológicas, ¿sí? La mayor parte de la población, solo una muy poquita con Prader-Willi, tienen discapacidad intelectual, que varía entre el leve y moderado la mayoría. Su hipotono, ¿sí? El hipotono global, eso se nota mucho, mucho cuando nacen, apenas nacen, muchos requieren alimentación por sonda. Esto se ve y se traslada en el transcurso de todas las etapas de la vida. Obviamente no con la intensidad de los primeros meses, pero se traslada. ¿Y cómo lo ven cuando su hijo no se quiere mover? ¿Sí? Que cuesta un ojo y medio hacerlo mover. Bueno, ese es el hipotono. El hipotono no ayuda, esa masa muscular, ese querer mover. El hipotono nos acompañan en la vida. Obviamente, aclaro, siempre estoy hablando de pacientes sin hormona de crecimiento. Pacientes con tratamiento hormonal tienen otro pronóstico. Bueno, obviamente hay problemas en el desarrollo, todas las pautas madurativas están claramente desarrolladas, hay inestabilidad en la termorregulación, ¿sí? Esto también se ve, esto hace calor, se pone el pullover, hace frío, van en manga corta. Todas estas son las cosas que lidiamos habitualmente y que desde la lógica ellos no pueden entender porque no sufren. La alteración de la temperatura, muchos no levantan temperatura, algunos otros sí, sobre todo es en la primera infancia, pero después eso se pierde, ¿sí? Después, bueno, los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño es un capítulo súper, súper central acá, ¿sí? Alrededor del 80% tiene trastornos del sueño, se duermen en la mesa, roncan a la noche, bueno, ni hablar en la primera infancia también, digamos, acompañan esto, ¿sí? Bueno, la personalidad del Prader, la conducta. Bueno, la conducta es un poco lo que sufren el 90% o más, diría, de las familias con Prader-Willi. La conducta es muy típica, los berrinches, el empaque, el enojo, el conflicto frente al no, digamos, todas son esas cosas. Obviamente la rigidez, explicarle 40 veces lo mismo, preguntan 40 veces lo mismo, uno contesta 40 veces lo mismo, el desgaste a la familia, la sobrecarga que eso genera, la alteración en el lenguaje, la falta de comprensión, ¿sí? Todas estas cosas son muy, muy propias, obviamente, perdón, no me sale en castellano, como la característica clave es la hiperfagia, ¿no? Esa cuestión voraz de la comida, que es lo que me determina muchas cuestiones clínicas importantes. Algo muy, muy importante, porque de esto se trata, que son las pautas de alarma, ¿sí? Es la hiperfagia acompañado de la disfagia. ¿Qué es disfagia? Esa dificultad para tragar. Recordamos que yo le dije que tenían hipotono, ¿sí? Las personas con hipotono, ¿sí? El hipotono está en todo el cuerpo, no solamente en los músculos del brazo, las piernas, está en el intestino, por eso la constipación, ¿sí? Está en todos los músculos esofágicos, por eso cuando tragan y comen vorazmente, para que nadie lo descubra, los vea, hay una muy alta causa de mortalidad que es por justamente ahogamiento, o sea que esto hay que tenerlo muy presente. Bueno, cuando son más chicos el reflejo del vómito no existe, entonces no vomitan, lo cual eso también trae complicaciones. Bueno, otro tema muy importante son todas los aspectos más traumatológicos ortopédicos, como es la escoliosis, ¿sí? Esto ha pasado mucho, de hecho muchos se enfrentan frente a cirugías de columna, ¿sí? Escoliosis severas, justamente por ese hipotono, cuando crecen la escoliosis se acentúa muchísimo más. El pie valgo, bueno,
algunas familias me han preguntado, la osteopenia y la osteoporosis son propias del Prader-Willi y de su metabolismo, y aparte, si los cuidamos y restringimos la alimentación, eso también puede acentuarse, o sea que eso es algo que hay que mirar muy de cerca. Sí, bueno, cuando son chiquitos por el hipotono puede haber luxación congénita de cadera. Bueno, como hablamos antes, la hormona de crecimiento, el hipogonadismo, el hipotiroidismo, estas son cuestiones que también hay que mirar. Pregunta global de todos. ¿Ustedes conocían absolutamente todas estas manifestaciones? ¿Les son familiares o alguna no? Si quieren puede prender el micrófono y decirme, o es común para todos. Sí, lo que siempre se aparece más es la cuestión del conductual. A través del tiempo hemos ido tratando todo lo médico y en lo conductual es lo más, con lo Es que lo que convivimos, queda. lo que convivimos todo el tiempo. Esa es la mayor Perfecto, manifestación. dejando No, lo pero clínico como un poco solayado. Sí, por Adriana. ejemplo, disfagia yo no lo tenía presente. No Perfecto. sé qué cuidado, qué alerta hay que tener. Eh, Bien. por ejemplo, Perfecto. o que la hipotonía también influía en el intestino. Buenísimo. Perfecto. Porque Yo no ahora voy sé, a seguir ahondando en eso. bueno, después anda en eso Ah, sí. sí, 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 buenísimo. ¿Algún otro que quiera comentarme algo que no haya tenido presente? O sea, que no le haya sido familiar esto, para que yo también pueda hacer foco en eso. Bueno, señora, Felipe, yo soy la mamá de Felipe, no Angélica. Felipe, todo lo que su merced ha hablado, él lo ha presentado, tal cual, todo ha sido igual, él lo ve en endocrinología y lo hemos tratado sobre todo eso. Él ha tenido bastantes medicamentos para ayudarlo. El endocrinólogo le ha ayudado mucho con la testosterona para su desarrollo y ha sido bastante bueno. Y sí, sí, todo lo que usted dice, Felipe tiene todas estas características y hemos seguido paso a paso cada una de ellas. Y bueno, ahí vamos con todo. Gracias, gracias por toda la información. Perfecto, perfecto. Entonces les resulta familiares, buenísimo, Adriana. Voy a profundizar también un poco en ese tema que no es menor. Bueno, yo hablé de las características fenotípicas y después están lo que se llaman las complicaciones. Te diría que el 90% de las complicaciones, perdón, estoy en un lugar público, que es el único que tengo señal. Todas esas complicaciones, gran parte de esas complicaciones están asociadas a la obesidad. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo vean. O sea, la obesidad es, entre comillas, la madre de las complicaciones en un paciente con Prader-Willi. Si nosotros tuviéramos un paciente en normopeso, muchas de esas complicaciones no tendría, ¿sí? Tendría las propias de lo que yo antes mencioné, de ese fenotipo, de esa característica. No puedo cambiar el morocho por el rudo, ¿sí? Perfecto. Parte de esas complicaciones que ahora voy a mencionar, sí, voy a centrarme en las complicaciones más clínicas. Sí, tenemos diabetes, es una. Sí, muchos pacientes vienen con obesidades mórbidas y vienen con diabetes, pero sí, yo le diría que casi todos los pacientes que ingresaron a SPINE que tenían diabetes bajaron de peso, no requerirían más ni insulina, ni metformina, ni nada, porque son diabetes tipo 2, sí, no es diabetes tipo 1, es diabetes que está asociado justamente a la obesidad. Entonces, eso es algo que perfectamente es modificable con el descenso de peso. Trastornos del sueño, los trastornos del sueño es un mix, es una mezcla ahí que tenemos, que es propio también del Prader, si es parte de su fenotipo, pero yo acá también lo puse como trastornos del sueño porque también la obesidad mórbida complica mucho y empeora si ese paciente tiene de base trastornos del sueño. Entonces hay que estudiarlo en paralelo y hacer un seguimiento en paralelo. Las anormalidades cardíacas, ¿sí? Pueden haber, bueno, esto yo lo puse en complicaciones, en el fondo es más para fenotipo, pero nosotros vimos que a veces, curiosamente, cuando uno los hace descender muchos de peso, aparece la bradicardia, ¿sí? Entonces también hay que controlarlo. El corazón básicamente late más lento, ¿sí? Entonces hay que controlar. Generalmente ellos no tienen ningún síntoma, están divinos, pero bueno, a veces yo he requerido pacientes con marcapaso finalmente, indicación de marcapaso, andan perfecto, no tienen ningún problema,
pero esto lo pongo acá para que sea algo para mirar. Entonces esto es para controlar. Yo anoto acá porque muchos, bueno, como mencionamos, son de Colombia o son de otras partes, para que estas cosas después vayan a su médico de cabecera y le digan, che, escuché una charla, ¿por qué no mirás esto? ¿Sí? Como para que lo tengan en su radar como puntos importantes. La insuficiencia adrenal. Bueno, la insuficiencia adrenal en Prader se habló todo. Todos tienen insuficiencia adrenal, que sí, que no, estudio va, estudio viene. Como yo antes le mencioné, cuando hay pocos datos es muy difícil sacar conclusiones. La insuficiencia adrenal hoy se sabe en Prader que no es más ni menos que en la población general. No hay una mayor incidencia en Prader de insuficiencia adrenal, lo cual es una muy buena noticia porque la insuficiencia adrenal en sí misma como complicación tiene una alta mortalidad. Así que en eso estamos como parejos. Lo puse acá para que si a ustedes les sonaba, sepan esto. Bueno, el hipotiroidismo, sí, es de alta incidencia en Prader, eso hay que controlarlo, hay que medir todos los años y eventualmente se medica. Trastornos de la dilución. Acá va atado, Adriana, esto de la disfagia. Tiene que ver con esto. Y acá es importante. En edades, yo lo voy a mencionar, igual son todos casi adultos, pero en edades tempranas, si ustedes tuvieron algún hijo con alguna neumonía y demás, tuvo que ver con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el hipotono que hay, básicamente la comida, si en vez de pasar para un lado, pasa para el pulmón. No es que pasa comida, sino son microfragmentos, cosas mínimas, que como ellos, nada, como cualquiera que pasa comida, se microaspiran y esa aspiración hace como complicación neumonía. ¿Con cuál perjuicio? Con que como los pacientes con Prader no suelen levantar temperatura, ¿sí? Terminan teniendo neumonía casi desapercibido. No parece ni tan grave, ni mucho menos, pero cuando sacas la placa tiene todo el pulmón tomado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene la alerta que puedo tener yo con una neumonía o cualquiera de ustedes. Esto mismo pasa en... Sí, Natalia. Perdón, ¿qué tal? Sí, sí. La verdad que estoy disfrutando de todo tu conocimiento. Nada, quería comentar en este pedacito de esto de la hipotonía de Sí. la disfagia. Yo soy mamá de Rosina de 9 años y ella tiene Sí. una hipotonía muy severa. No quiero ahondar en el caso particular, pero comentarles esto de que siempre hasta el día de hoy ella come digamos, sólido y todo, pero hasta el día de hoy todavía pedacitos chiquitos y esto por esto de tanta hipotonía, que le ha costado siempre esto de la comida y así los respiratorios, bueno, ella usa BiPAP, bueno, toda una cuestión de otros tratamientos que tiene, pero la hipotonía así como ha estado sigue estando como muy presente en absolutamente todo lo que necesitas para vivir, ¿no? Así que eso quería comentar y esto de la disfagia yo sí siempre presente en el momento de la comida, porque siempre el tema de que pueda estar corriendo como ese peligro siempre. Total, y lo va a acompañar toda la vida, ¿sí? Y esto es muy importante, algo que marcaste, el tema de bocados, que es una pelea constante durante la comida, se transforma en una tortura. Come más chiquito, contá hasta 10, traga despacio, o sea, la realidad es que la comida termina siendo un drama total, pero es necesario porque acá tenemos dos complicaciones. Una es la microaspiración, ¿no? Que va un pedacito de comida para el pulmón, y la otra es que sea atragante propiamente dicho. Sí, son dos complicaciones que son graves. Entonces, es un punto, por eso cuando uno hace mucho hincapié, bueno, esto lo hacemos mucho en la fundación, de que no robe comida, que no es por el peso es, te diría que es secundario, bueno, aumentó de peso, ¿qué vamos a hacer? El tema es que en el medio se atragante y se muera. ¿Sí? Es esa digamos, el alerta que uno como profesional pone a la familia en relación a sacar comida, porque ellos no sacan comida, como saben que no están haciendo algo muy bueno, nada, ahí se meten la comida, no cuentan hasta 10, comen despacito. Obviamente que todo ese proceso no se hace, la probabilidad de ahogamiento es mayor, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de la disfagia, si tenemos que poner ahí en nuestra primera charla pautas de alarma, te diría que es casi número 1, ¿no? Pautas de alarma, disfagia, ¿sí? El hipotono. Por eso nosotros pedimos mucho, lo voy a creo que mencionar después, que son las videodegluciones. Sí, las videodegluciones es justamente para chequear esto. Y ya cuando pasan a ser más grandes, si hipotono aumenta, es muy importante pedirlo una vez al año. Y acá le voy a hacer otra aclaración, esto pasa en Argentina, no sé si en Colombia, pero lamentablemente no se informan correctamente.
lamentablemente. Entonces quizás se dice que no tiene nada y resulta que tiene. Ahí es muy importante que lo vea alguien que sepa de imágenes, porque nos ha pasado mucho a nosotros de recibir, uy, está todo bien, qué bueno, nos quedamos tranquilos, hasta que los mandamos a un especialista y el 30% estaba mal informado, lo cual es altísimo. Y nosotros en nuestro estudio, pues realizamos un estudio al respecto, detectamos que el 90% padece trastornos. O sea, es altísimo el porcentaje. Sí, Adriana. ¿Qué especialista trata eso? ¿A quién? Las ¿A un médico? las Fonoaudióloga. fonoaudiólogas, las estomatólogas, son las que estudian dentro de la fonoaudiología todo lo que son trastornos de la deglución. Alguien Perfecto. así puntual es el que tiene que ver el estudio. La biodeglución la pide un médico común, pero después quien lo analiza, que no la vea el médico común porque no va a tener ni idea, que la vea Estomatólogo se el llama. estomatólogo dentro del área de la fonoaudiología, porque están las fonoaudiólogas, también se ocupan del lenguaje, por ejemplo, entonces no se ocupan de la deglución. Entonces tiene que ser dentro de la fonoaudiología una rama especial. ¿Sí? Esa es la Perfecto. persona correcta. Perdón, María Luisa. acá. Hola, Georgelina, ¿cómo estás? Hola, Ana. Buenos días, gracias. No encontré la manito donde se podía levantar la mano para pedir el... Qué pena que interrumpo, pero no encontré la manito para alzarla. Aquí en Colombia, eso se llama, tenemos las terapistas miofuncionales, que son las que Sí. trabajan todo el tema de la deglución, los enseñan a ellos, muchos les recuerdan cómo es que tienen que masticar y les revisan si tiene, les hacen pues todos los exámenes para ver qué tipo de alteración pueden tener. Acá se llaman las terapeutas miofuncionales. Y te quería hacer una pregunta, Georgelina, cuando tú hablas de la fiebre que general, que como ellos tienen baja temperatura, en alguna literatura yo leí que uno podía a los chicos Prader-Willi tomarles, hacerles como una medición de temperatura propia de ellos y la alerta sería cuando sobrepasen esa temperatura natural. No sé si tú conozcas el tema o si yo esté No, equivocada. no lo, Como si a ver, tuvieras no lo leí, porque- pero tiene, Dime. no lo leí, pero tiene todo el criterio del mundo, ¿sí? Hasta me parece útil tomarlo, porque todas las personas, tanto eso pasa con la frecuencia, con la presión arterial, ¿sí? Nosotros nos movemos con parámetros propios. Entonces, la sugerencia es realizarlo cuando vemos. Yo lo realizaría en el transcurso de un mes, siempre a la misma hora, ¿sí? Porque las temperaturas cambian durante el día, entonces que se repita a la misma hora durante un mes. Y hay un promedio de esas temperaturas y tendría eso como valor. Un promedio y los rangos, ¿no? Porque vos vas a oscilar entre rangos altos y bajos de temperatura. Y me manejaría con ese rango. Eso se puede hacer perfectamente. Creo que Yo, me hace sentido lo que yo decís. lo hice con Carlitos y yo ya sé cuál es la temperatura de él. Yo llevé las mediciones y entonces cuando yo voy al médico por urgencias o algo, yo le digo, mire, estas son las mediciones del niño, esta es la temperatura normal de él. En este momento él está fiebrado, porque a veces es muy difícil para uno que el médico le crea cuando Obvio. el termómetro está en 37 y 2 rayitas y 37 y medio, le diga, el niño tiene fiebre, el médico dice, no, pero está bien. No, no está bien, es difícil, no Total, es fácil que crean. Perdón, total. ¿cuál sería, perdón, cuál sería esa medición? ¿Cómo se tomaría? Tomala en estadio basal, ¿qué se llama eso? La primera medición de la mañana. Si vos te levanta él antes de ir al colegio, de arrancar el día, tómalo. Entonces eso te va a dar una temperatura, vas a tener un registro, ¿no? Yo lo haría 30 días porque dependiendo mujer o hombre puede haber fluctuaciones hormonales, entonces las temperaturas pueden cambiar, aunque sean mínimas, no importa, pero te va a dar mayor rango, ¿sí? Claro. Y tomás como un ciclo completo hormonal. Independientemente de si está en amenorrea, no menstrua, si es grande, chico, no te preocupes, pero el organismo se mueve por hormonas. Entonces, con 30 días, y yo lo haría así, y haría un registro y haría tus rangos dentro de
de esos registros que te dan. Eso puede ser, me hace súper sentido, hasta lo tomo, ya lo que te digo. Gracias, María Elvira. Y lo otro que, viste, uno aprende todo, uno cree que viene a dar una charla, pero yo siempre aprendo, es así, olvídate. Y lo otro, para Adriana, exactamente eso iba a terminar de decir. Las fonoestomatólogas lo que hacen es rehabilitación. O sea que si detectan algo, la persona que rehabilita son ellos. ¿Sí? Perfecto, como concepto Sí, gracias, Jorgelina. de los trastornos de la deglución. Bueno, lo que hablamos antes es el tema, una de las complicaciones obviamente que todos ya conocen es la obesidad. La obesidad, ¿por qué se produce? La obesidad se produce por la hiperfagia. Y la hiperfagia no es ni más ni menos que comer vorazmente, ¿sí? Sin ningún tipo de límite y restricción. Y esto está dado porque hay una alteración a nivel hipotalámico acá en la cabeza que regula un montón de cosas, por eso es tan complejo el síndrome de Prader-Willi, porque tiene un montón de cosas alteradas, metabólicas y endocrinológicas. Bueno, todo eso es porque está dado una pequeña glándula que tenemos en el centro del cerebro. Entonces, la obesidad nos trae, como les dije, un montón de complicaciones. El skin picking es una de ellas, sí, las lesiones por rascado es propio de la conducta con la obesidad, pero cuanto más obesidad hay, eso también se ve y se ve en mayor medida. Pero porque es un indicador también de todo el contexto cuando no está regulado, cuando su hijo está más ansioso, por algo bueno también puede ser, viejo, no siempre por algo malo. Vienen unas vacaciones, estoy entusiasmado por las vacaciones y me rasco, sí, puede ser algo bueno. Segundo, la obesidad obviamente trae toda una alteración en la circulación, por eso más tendencia a úlceras, las úlceras más prominentes, más grandes, que pueden iniciarse con una mínima lesión por rascado y ellos se suelen rascar más y terminan haciéndose importantes lesiones. Otros temas importantes son tanto la intoxicación por agua como la necrosis gástrica. La intoxicación por agua es porque también toman desmedidamente. Esta hiperfagia se puede trasladar sobre todo si hay jugo. Si hay agua, seguramente son más resistentes. Ahora no te quieren tomar ni un medio vaso de agua, ahora le pusiste jugo con limón o lo que fuere, se toman 5 litros. Entonces, esto hay que regularlo. Segundo, y esto lo comento, no hay ningún impedimento para el agua es más manipulación que otra cosa, es proponerle agua y el agua la toman, no es que hay intolerancia al agua, ¿sí? Nosotros lo trabajamos mucho con los pacientes, que no queda otra y se toma agua y terminan tomando agua. Digo, para la cuestión mítica de no tomar agua, le doy con el jugo, ahí nada, como cualquier producto que tenga un poco más de azúcar, un sabor distinto, genera es más adictivo, ¿sí? Eso para la toma, pero no más que eso. Y acá voy a ver un punto muy importante, es que en las necrosis gástricas. ¿Sí? Si nosotros vamos por el tubo digestivo, mencionamos la disfagia, ¿correcto? Después viene el estómago, ¿sí? Cuando esa cantidad de comida, si logró pasar, ¿sí? Sin problema, y es mucho volumen en muy poco tiempo, puede generarse lo que se llama necrosis gástrica. Básicamente el estómago se rompe. Esto es una complicación, quizás la más severa que presenta un paciente con Prader-Willi y la que más cuidado hay que tener. De hecho, conozco casos, lamentablemente, de estos pacientes y que han fallecido. Entonces, la necrosis gástrica es una preocupación real, concreta, que existe y al cual tenemos que tener. Por eso, la importancia de cerrar las cosas con llave, por eso la importancia de limitar el acceso, ¿sí? No es solamente, o sea, es para cuidar esto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las pautas de alarma? Básicamente van a notar a su hijo con la panza distendida mucho más de lo normal que está, o sea, no es como, a ver, no sé cómo explicarle, pero sale de acá, de la boca del estómago, la panza se distiende a ese nivel, sí, va a haber malestar. Ahí es, o sea, nada, es llevarlo a la guardia, eso es quirúrgico, no tiene otra solución. Eso se abre el estómago, se saca la comida, se cierra el estómago y es terapia intensiva, ¿sí? Hasta que sales y puede seguir con complicaciones incluso post cirugía. O sea, este es el mayor miedo y respeto que hay que tenerle a esos robos y sustratos de comida. Perdón, Después, bueno, Jorgelina, que sí, quiero interrumpir, sí. pero eso es la gastroparesia. Es parecido a la gastroparesia. La gastroparesia es distinto, es que el estómago se paraliza, básicamente. Por eso es paresia, es parálisis. El estómago deja de funcionar y queda así. Es una complicación distinta que es verdad, yo no la puse acá,
ni la saltitis, son tantas cosas, pero es que el estómago deja de funcionar y también se puede complicar como la necrosis gástrica, ¿sí? Pero es una parálisis del estómago. El músculo, sí, a ver, para que la comida fluya, es un músculo que se va moviendo, del esófago pasa al estómago, se llaman movimientos peristálticos, se mueven, se mueve. La gastroparesia, eso se hace como una bolsa y deja de funcionar y puede generar una necrosis de estómago. ¿Sí? Perfecto. Otra complicación que tenemos, que también es la lucha diaria, es el tema de la enfermedad periodontal, básicamente la gingivitis. Ellos tienen una saliva muy, muy espesa, hacen más bacterias. Entonces, todo lo que es la higiene bucal es un gran problema y ellos, de hecho, muchos van perdiendo con la edad piezas dentarias y demás por este tema. Por eso es tan importante realmente la frecuencia regular de 3-4 veces por día, incluso del tema del cepillado de dientes. Es también parte de la complicación. Otro tema que me lo mencionaron, sí, es la enuresis nocturna. Generalmente la enuresis nocturna pasa en pacientes muy obesos, ¿sí? Pacientes con mucha ingesta también de líquido durante el día, ¿sí? Y que no llegan a aguantar en la noche y bueno, finalmente se hacen pis. ¿Cómo se corrige eso? Volvemos con el hipotono. Por eso el hipotono nos atraviesa en todos los órganos, ¿sí? La vejiga básicamente es como un globo, ¿sí? Que almacena el pis cuando va llegando. ¿Qué pasa? Cuando hay obesidad, todo ese músculo que es la vejiga también entra a tejido adiposo, ¿sí? Lo cual lo hace mucho más. ¿Vieron cuando ustedes inflan mucho un globo y después lo desinflan y queda todo flojo? Bueno, así pasa un poco con las vejigas de los pacientes con Prader. Entonces, el descenso de peso y la reeducación hace que ellos vuelvan a recuperar esa vejiga y darle esa musculatura a la vejiga. Eso se entrena. ¿Sí? Ahí hay un micrófono, sí, no sé quién. Eso se entrena también, la vejiga, digamos, el ejercicio para que la vejiga haga pis. ¿Cómo? Obligándolo a hacer pis. Otra batalla. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de todo lo que tienen alterado, tienen alterada la sensibilidad. Entonces ellos no tienen ganas de hacer pis. Cuando te dicen quiero, es cuando ya se están haciendo literal pis encima. Eso te iba a decir, Claro, que en el caso de Santiago te dice, y se me enoja, me dice, no tengo la sensación. Vos me es que mandás no al tienen. baño y yo no tengo la sensación. Y se me enoja, se me enoja, se me enoja. Va al baño y muchas veces, yo digo, después de tantas horas, tiene que tener la vejiga llega y se para en el baño tratando de hacer y no hace. Como que Bueno, no le eso porque sale. no le sale porque hay un músculo que se llama detrusor, ¿sí? Que contiene, que es el que evita que haga pis. Cuando vos pasás, le debe pasar a todos ustedes que uno retiene mucho, no sé, fuiste de viaje y estuviste muchas horas y después vas y querés hacer pis, no siempre a veces sale fácil, hay que vencer la gravedad, ¿sí? Porque estuviste reteniendo y conteniendo. Bueno, ese músculo, nada, hace una fuerza para que justamente no se hagan pis encima. Cuando ya el volumen es tan grande, el detrusor se vence y es cuando muchos se hacen pis encima o no llega, ¿sí? Entonces, lo que hay que decirles es que hay que tener paciencia porque esos músculos se tiene que aflojar para que salga. No es que no tiene pis, te puedo asegurar que tiene pis. Lo que no es, aflojó el esfínter para que pueda hacer. Lo que hay que sentarse es explicarle. Sí, Santiago aparte va a entender, es, mira, Sí. el dibujito de la vejiga, pasa esto, tucu, tucu, y él lo va a entender. Tiene que hacer ese ejercicio, ¿sí? De poder ir al baño con esa regularidad. Y lamentablemente a veces hay que poner un ¿Cuál es reloj, el che, o tiempo? O sea, yo 3 horas. yo voy a cada rato, 3. Sí, Cada- pero más de 3, o sea, 3 horas No, digo tiene en ellos, digamos, más de 3 horas 3 horas. es mucho. 3 horas. Sí, hasta te diría 1 hora y media. Nosotros, por ejemplo, la fundación, que es un tratamiento de 3 horas, llegan, hacen pis en mitad del coso y después vuelven a hacer pis. ¿Sí? Les hacemos intentamos hacer ese hábito, ellos Y ya saben, ese aparte hábito, antes, claro, ese hábito ese hace que hábito, su cuerpo claro, responda exacto, a la exacto. costumbre, digamos, sí. Exactamente, porque no es ni más ni menos que un hábito, ¿sí? Es voluntario, salvo cuando ya tenés, ¿sí? Pero a mí me ha pasado, digo, para que tomen dimensión de la cantidad con un paciente que lo presé,
Y me dijo, no, ¿para qué quiero hacer pis? Lo fui a pesar, lo volví a pesar 700 gramos. Hay que tener 700 gramos de Sí. pis. O sea, venía acumulando. Bueno, es así, porque justamente no sienten. Es lo que él te dice, no, yo no siento, estoy bien, no No, tengo me ganas. dice, ¿Por no qué tengo voy la a ir? sensación. Esa es la palabra, Que las no la palabras tiene. que dice. No tengo la Exactamente. sensación. Bueno, explicarle, no la vas a tener. No la vas a tener. Pero al baño hay que ir igual, porque eso se infecta, es un problema, el músculo se altera porque se Y agranda, la, es como el a huevo ver, que se ¿y desinfla. por qué la falta de sensación? ¿Por qué no lo percibe él? Porque tienen alterado, o sea, todos esos nervios están alterados, así como no sienten dolor, ¿sí? No sienten todo lo que es la sensibilidad profunda y superficial, no la sienten. Es parte de ese fenotipo que hablamos. Esto es lo que atraviesa a ellos, es parte de esa Perfecto. característica. Por eso hay que habilitarle, eso es verdad, le decís, sí, es real, no vas a sentir. O sea, no sé, acá no vamos a llegar a esa instancia que sientas para ir al piso. Eso no va a suceder, pero el baño hay que ir igual. Sí, esto es como cuando piense en sus hijos chiquititos, 5 o 6 años antes de irse a dormir. No, no tengo ganas, te dicen. Bueno, no me importa, vas igual y haces pipí, porque si no a las 2 horas te vas a hacer pis en la cama. Claro, Esto es lo claro. mismo. Y Para salir de casa, sí, eso se Una traslada pregunta, también lo de la sensación a la necesidad de evacuar, puede de pasar necesidad también. No defecal es tan marcado como el pis, pero también. ¿Sí? Sí, también, sí, pasa. Sí, puede pasar. ¿Sí? Eso depende claro. más, te diría que depende más Jorgelina, de cada paciente. Sí. es bueno, mi hija pues ya usa pañal permanente de noche porque eh, se le pasa y todo. Bueno, Mm. entonces levantarlos de noche es conveniente, a uno le da miedo por alterarles el sueño, más en el caso de mi hija. Mira, a ver, ahí hay varias cosas. Primero, lo que yo sugiero es restringir el líquido hasta las 6, no sé a qué hora se duerme, pues se duerme a las 7:30 no sirve, pero si se duermen 9, 9:30, 8:30, uno les restringe el líquido hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde no toman más líquido, ¿sí? Entonces esa restricción le das sobre todo muy fuerte, nada, desde la mañana, desde que se levantan hasta 2, 3 de la tarde, y después ya menor cantidad. Idealmente, porque ¿qué pasa? Cuando vos te acostás, ¿por qué hacen? De hecho, ustedes me van a decir, no, mi hijo hace más pi de noche que de día. Generalmente cuando pasa eso es porque hay edema. Entonces, cuando vos te acostás, ¿sí? El edema, como cualquiera que tiene edema, se reabsorbe. Entonces, juntas más volumen. La vejiga se agranda y es donde se termina haciendo pis. Entonces, lo que yo sugiero en el día, sobre todo si están viendo tele o están sentados, es que levanten los pies. ¿Sí? Una sillita, levantan los pies. Entonces van a hacer recircular en el día ese edema que ya, digamos, vienen acumulando. Segundo, obviamente, restringir sal, porque mucho también pasa, porque, bueno, al comer con sal, total, no ayuda la sal generalmente para nadie, menos para ellos, más si tienen obesidad. Se restringe la sal. Si hay mucho edema, se corta un poco los líquidos, no se le da tanta cantidad, y de esa forma uno lo va manejando como caseramente, si quieren, para justamente el volumen de líquidos se elimine durante el día y no durante la noche. ¿Se comprende? Perfecto. Bueno, sigo avanzando. Otro gran tema es la osteopenia y la osteoporosis. Esto es propio del Prader, ¿sí? El Prader, ustedes lo ven, ¿sí? Pero en realidad su masa muscular es muy chiquita, su masa ósea es muy chiquita, ¿sí? Tiene la mitad de la contextura que podemos tener cualquiera de nosotros, pese a que su cuerpo por la obesidad pueda parecer mayor, ¿sí? Entonces, acá es muy importante suplementar, ¿sí? A veces pasa que el calcio no alcanza, ¿sí? Por eso es importante pedir densitometrías. A veces pasa que el calcio no alcanza y hay que suplementar con hormonas, básicamente sexuales, hormonas sexuales, que son las que ayudan también al metabolismo del calcio. Esto es importante controlar. ¿Por qué? Porque después, si se fractura, si pasa cualquiera de estas cosas, realmente es un problema en la recuperación y en la marcha. Así esto hay que evitarlo y hay que controlarlo, te diría que desde la pubertad. Sí, Ana Inés. Te hago una consulta. Los otros días también a Sofía la volvimos loca con este tema. Cuando nosotros vemos en la densitometría, osteopenia y ya encontramos después un grado mayor. La pregunta mía que hice en ese momento fue posibilidad de tratamiento preventivo, es decir, no enterarme cuando ya está el paciente. Digo, no hay posibilidad de pensar las hormonas,
digamos, a modo preventivo, hoy que tiene osteopenia, para no llegar a osteoporosis? Lo pregunto, quizás no es lo que se ha usado hasta ahora, pero me lo pregunto como Sí, posibilidad, porque no, en el caso de Cande tiene 20, digo, por ahí no no, llegar a los 30 con la piba más deteriorada, digamos. no, es que por eso se da el calcio antes. Es que ya en osteopenia es indicación de calcio. O sea, cuando vos tenés osteopenia y cuando ya vos te fuiste un poco del rango, ya es indicación de calcio. ¿Sí? No tenés que esperar a tener osteoporosis. Eso ya es lo peor de lo peor. O sea, No, no, yo me por eso refería uno insiste. más allá del calcio, que en el caso de Candy ya lo está tomando hace un montón, me refería a pensar en las Las hormonas hormonas sexuales. sexuales, como a modo Exactamente. preventivo, digo. A mí me hace un montón de ruido las hormonas, pero de Sí, todas sí, maneras sí. me pregunto porque, digo, o sea, vamos todos pensando en tener una mayor sobrevida de la que veníamos escuchando, digamos. Vamos pensando en que estén bien, pero la idea también es que estén bien en calidad de vida, ¿no? En Total, su... total, total. A ver, la realidad es que uno puede probar un año y si no hay respuesta del calcio hay que agregar hormonas, ¿sí? Se agregan. Seguramente vos debes estar en la lista de Sofi, de la endocrinóloga, para agregarte en cualquier momento. Lo que pasa es que, bueno, uno lo que hace, sobre todo cuando uno trabaja en equipo, es ver un poco todo, lo conductual, las hormonas, es como un gran rompecabezas que ve, bueno, cuál es el beneficio mayor, menor en cada instancia y ahí es la indicación que uno hace, sobre todo, bueno, en nuestro caso que hacemos un tratamiento como tan artesanal, paciente a paciente. Pero bueno, en principio, sí, es indicación porque uno nunca quiere llegar a la osteoporosis. Perfecto. Bueno, pasamos a la otra parte de la slide, que es toda la parte, digamos, de las cuestiones psiquiátricas. Las cuestiones psiquiátricas sí están asociadas mucho, ya hoy se sabe, no es excluyente, pero sí al tipo de alteración genética. Entonces hay algún tipo de alteración genética, como son los trastornos por disomía, que tienen mayor tendencia a tener alteraciones psiquiátricas. Pero vuelvo a lo mismo, no es excluyente. Cualquiera de los subtipos puede tener. Entonces, bueno, acá es muy importante que el psiquiatra, que sea que lo vea, pueda identificar cuál es la personalidad propia del Prader, que es hasta nosotros a veces es desafiante, y cuál es el trastorno psiquiátrico. ¿Se entiende? Porque el trastorno psiquiátrico se medica como cualquier trastorno psiquiátrico, pero la personalidad Prader no se medica. Entonces, esa línea delgada entre ambas cuestiones, bueno, nada, requiere de un ojo de equipo avesado para decir, sí, esto es un trastorno del ánimo, esto es déficit por atención y demás, y eso buscamos la medicación que no siempre, lamentablemente a veces funciona o hay que buscarle cuál es la droga correcta para ese paciente. Y después, bueno, algunas otras cuestiones que aparecen, perdón, hacer slide, son convulsiones en la primera infancia, hay convulsiones febriles, eso está descrito, todo lo que es la hipotonía, las cuestiones de la anestesia hay que tener precaución, ¿sí? Por justamente el hipotono que hay, y bueno, y el tema del sueño que antes lo mencioné, que son todas las cuestiones de trastornos, las apneas y demás, algunas, sobre todo en infancia, sea por muchas las amígdalas aumentadas, entonces se extrae, esto sobre todo para aquellos que indican hormona de crecimiento es muy importante hacer los estudios previos antes de la indicación de hormona porque puede empeorar la hormona estos aspectos. Acá traje fotos, las puedo pasar rápidamente si se impresionan, pero estas son las cosas que nosotros vemos. Esto es lo que se ve, muchos de sus hijos quizás algunos los tienen, otros no, ¿sí? Que tiene que ver justamente, acá quiero marcar, con todas las lesiones por rascado. Estos son pacientes nuestros de Spines que han venido a Spine, ¿sí? La foto de la columna, las escoliosis, cómo pueden ser severas. Y esto no tiene por qué suceder, ¿sí? Generalmente cuando pasan estas cosas también tiene que ver con que el contexto, que es lo primero que yo les dije, se transformó en enemigo y no está pudiendo, digamos, colaborar con esto. Y acá, bueno, son otras lesiones, los hongos, las escoliosis, los edemas, todas estas son complicaciones de la obesidad. Si el paciente baja de peso, todas estas cosas realmente desaparecen. Y acá, ¿cuál es el principal desafío que nosotros tenemos? Nosotros sabemos que en población en pequeños, digamos, la obesidad es del 40%, pero en adultos llega hasta casi el 100%. O sea que es una realidad que se antepone a nosotros. No es que yo sea una mala persona comunicándoselos, sino que esto
es una realidad que nos atraviesa, ¿sí? Lo cual tenemos que ser conscientes de que esto va a suceder, porque también lo que pasa es que, sobre todo en Latinoamérica, que los chicos están con las familias se cansan, lo cual es lógico, y uno no puede estar al pie del cañón las 24 horas. Uno también se cansa. Entonces, en este cansarse, y uno permite un montón de cosas, porque no puede ser un soldado y un custodio las 24 horas. Entonces, esto también tiende a suceder. Por eso es tan importante ese contexto y esa red de apoyo, cómo nos apoyamos en otros y construimos algo para ese beneficio. Entonces, toda esta información que ustedes ven acá, lo difícil del manejo y demás, no son publicaciones nuestras, aunque todos estos datos estadísticos son iguales en nuestra población en Argentina, y son todas publicaciones de afuera. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que esto nos atraviesa. O sea, los PRADER son iguales en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos. Acá no hay diferencia de PRADER del primer mundo. ¿Sí? Esto es algo que sucede a toda la población en forma global. Y esto es el desafío que tenemos como médicos. ¿Cómo evitamos esto? Acá yo no lo puse, ¿sí? Pero lo van a ver en fotos. Nosotros sacamos una publicación nuestra de pacientes nuestros y teníamos exactamente esos números, ¿sí? De alrededor, todo paciente que ingresa a SPINE entra está en obesidad, ¿sí? Nuestros números son esos, alrededor del 100%, 98% de los pacientes entran en obesidad. Y luego del tratamiento son todos pacientes, nosotros invertimos el ratio y casi todos nuestros pacientes hoy están en sobrepeso o normopeso, ¿sí? Ese es nuestro porcentaje. Con mucho trabajo, imposible no hacerlo con la familia, ¿no? Digo, porque es la que pone el cuerpo frente a eso, pero lo que quiero transmitirles es que es posible. O sea, esta cuestión de que el PRADER va a ser siempre obeso, no es así, ¿eh? Como mensaje. Y acá voy a hablar un poco, porque fue otra de las preguntas que me hicieron, espero estar barriendo todo, que son las drogas, ¿sí? Esto, sale una droga, ¿qué va a pasar con la droga? ¿La puedo aplicar o no? Yo estoy haciendo, bueno, me hicieron estudiar, estuve leyendo varios artículos básicamente, y estos son los trial. Trial son los estudios clínicos básicamente que corren, ¿sí? El último tiempo y que se han probado en pacientes con PRADER. Todas, básicamente haciéndolo rápidamente, se han probado todas estas drogas, ¿sí? La que tuvo mejores resultados es la primera, pero lamentablemente se tuvo que cancelar el estudio porque hubo un caso de muerte. Entonces se canceló el estudio y no se pudo avanzar. Y ahora voy a hablar específicamente del DSSR, que es el que se aprobó ahora, para que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos del DSSR, que vino como una droga a generar cierta revolución, ¿sí? Como verán acá, generalmente las drogas para probar en PRADER lo que intentan es como atacar la hiperfagia, que ustedes saben que, como mencioné antes, la hiperfagia genera la obesidad, ¿no? Entonces, obviamente se entiende de la lógica que si yo ataco la hiperfagia puede tener un impacto en la obesidad. Entonces, todas más o menos funcionan lo mismo. La que puede ser interesante a mi modo de ver, pero faltan estudios, ¿sí? Son estos estudios transcraneales. Hay pocos estudios, lo bueno es que no es invasivo, es algo seguro y demás. Se ponen electrodos y se hacen como estímulos, ¿sí? Por ahora se necesitan más estudios, pero tiene algunos buenos resultados en hiperfagia. La otra droga que están probando que es interesante, habría que ver, que se usa también, que ya está probada, es una droga que está en mercado, pero para que entiendan, hay drogas que salen al mercado, ¿sí? Pero se aprueban para una cosa. Para poder probarla en otra cosa se hacen estudios clínicos. No es que uno, porque ya la compro en la farmacia, se la puedo dar a mi hijo, ¿sí? Se tienen que aprobar regulaciones y el Estado tiene que aprobar esas drogas. Entonces son drogas que se usan para una cosa y se necesitan aprobar, en este caso, para PRADER. Hay una droga que nada, a mí me importa ver qué va a pasar, que también es para skin picking, porque creo que hubo una mamá que mencionó y pasa lamentablemente de que hay lesiones que uno está 6, 7 años con una lesión y a veces no se cura y no se cura y le pongo y no se cura y se saca y saca. Realmente lidiamos con ese tema y es tal cual así. Sí, hay lesiones de muy difícil cicatrización. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son un poco se probó para eso. Esto me enteré la semana pasada porque me llegó un artículo de la persona que estuvo en el trial y me enteré porque todavía no está publicado. Así que bueno,
En principio es eso. Esto que le puse acá es esta página Clinical Trial, que si ustedes entran es una página abierta y básicamente ahí se publican todos los estudios del mundo de cualquier droga que se esté estudiando. Así que si ustedes ponen Prader-Willi, ahí aparecen todas las drogas que están como en proceso y demás. De todas estas drogas, de muchas se hablaron. La oxitocina se habló un montón. Bueno, lamentablemente no se lograron resultados reales. Sí, a veces vuelvo a lo mismo de mi slide arriba. Esa enfermedad rara y hay pocos datos. Sí, a veces se prueban en 3 pacientes. Uy, qué bueno. Bueno, pero son 3 pacientes. O son 7 pacientes. O son, ¿sí? Son pequeñas muestras. Entonces siempre hay que ser muy juicioso a la hora de establecer y dar alguna certeza a algo porque aparte, a veces, por ejemplo, se probó en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos la genética del Prader puede cambiar en Latinoamérica porque hay otros genes, ¿se entiende? Entonces, capaz que lo probás en Latinoamérica y tienes otros resultados. Que me ha pasado, por ejemplo, aripiprazol. Pacientes nuestros no tienen muy buena respuesta y en Estados Unidos se da impecable. Por ejemplo, o Valcote, que nosotros lo usamos un montón, en Estados Unidos ni se da. Entonces, a veces drogas que se usan en un lugar y a veces tienen que ver con cómo está formulada la droga o la epigenética bueno, con muchas cosas. Pero bueno, esto se los puse en la página del Clinical Trial por si les interesaba para saber. ¿Sí? Y acá voy a hacer como una slide aparte que es el DCSR, ¿no? Bueno, que ahora se aprobó y está como así en boga. Bueno, yo obviamente me baso en lo que está publicado, porque para mí lo que no está publicado, bueno, no está publicado. O sea, es tan básico como eso, me baso en lo que está publicado. Básicamente, leyendo lo que está publicado, es bastante controversial, en mi opinión, el DCSR. Primero, solo actúa y se vio que tiene buenos resultados para lo que se llama la hiperfagia severa. Y acá voy a hacer como un doble clic para que me entiendan. Hace unos años, la Fundación de Canadá creó una escala que nosotros en Spine la usamos, que es para medir hiperfagia. Es una escala bastante precaria, pero bueno, es la única que hay, entonces uno la usa. ¿Sí? Pero básicamente son 9 ítems y uno mide el nivel de hiperfagia, eso te da un score de 0 a 36 y te da un puntaje. Entonces con eso uno mide. No tiene punto de corte, o sea, yo no puedo saber si es severa, si es leve, pero bueno, uno puede estimar, ¿sí? Un poco ese nivel de hiperfagia que tienen. Entonces, lo que ellos hicieron en este estudio, obviamente, tomaron esa escala porque es la escala que se usa y lo que vieron es que sirve el DSSR solo para aquellos que tienen una hiperfagia severa. Ellos que consideran hiperfagia severa mayor a 22 puntos. Recuerdan que le dije que es de 0 a 36. Bueno, para esos pacientes que tienen más de 32. Lo que sí se vio, que a mí sí me parece interesante, es que actúa en algunos puntos como agresividad, ansiedad y cosas que no puse acá que son interesantes a nivel metabólico, la leptina, o sea, tiene algunas cosas que son interesantes para seguir. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que si yo, Jorgelina Stegman, tengo que indicar, analizaría caso por caso y vería caso por caso si sea la droga. No la daría global porque no actúen en todos. De hecho, hay pacientes que, no sé, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio nuestro no hace mucho, que de hecho salió publicado, donde medimos la hiperfagia con un grupo control. Y las pacientes de Spine creo que tenían una media, no me acuerdo, de 12, 13. Claro, ninguno comparativo para este estudio indicaría para DSCR. ¿Se entiende? Porque ninguno tiene hiperfagia severa. Eso es por el contexto en el que están controlados. Y porque, bueno, el tratamiento particularmente le sirve, pero el grupo control dio, que eran pacientes que no estaban en Spine, dieron con una escala algunos de hiperfagia, pero no tan severa como para este estudio. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que vería muy el caso a caso la indicación de la hiperfagia. Otro tema que no es menor es que aunque bajó la hiperfagia, no hubo descenso de peso. De hecho, algunos aumentaron, lo cual no es menor eso, ¿sí? Lo que hubo es una modificación en la composición corporal de gas de masa magra a grasa, de masa grasa a magra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo mantuve mi peso, estoy inventando, de 60, terminé el estudio, terminé en 60, pero resulta que tenía 50% de masa grasa y terminé invirtiéndolo y convirtiéndolo en magra. ¿Se entiende? O sea, fue un tema de composición corporal, no de peso. O sea, no impacta esta droga en peso, lo cual no es menor. Y sí es importante son los efectos adversos que trae.
edemas periféricos, la cantidad de pelos que salen, si infecciones respiratorias, hiperglucemia, o sea, tiene efectos adversos. A ver, como todo, no la quiero defenestrar la droga, ¿sí? Ni mucho menos porque esto es como la hormona. Sí, no la quiero defenestrar, pero sí, si me tocara a mí, vería en cada paciente particular a quién dársela, a qué no, y con mucho seguimiento por los efectos adversos. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda del DCCR? Porque es súper controversial. No, la verdad que sí, para decir es que por lo menos en el grupo, en el colectivo de Prader trajo como estamos todos como eufóricos por la posibilidad de una droga. Creo que tiene que ver con la necesidad que tenemos todos de una ayuda, de una ayudita. eh, y bueno, Total. nada, sí creo que es real, que es caso por caso, y esto es así, claramente. Total, Perdón, una pregunta. Cuando hablan de la hiperfagia, que tiene que ser para hiperfagia severa y que la escala más cercana es la que trabajaron en Canadá, los médicos aquí en Colombia, nosotros tenemos varios genetistas interesados en revisar pues como las condiciones de prescripción precisamente para ver si se la pueden dar a unos pacientes y empezar a pedirla. O sea, acá en Colombia el médico tiene que pedir la droga y el médico debe pedir la droga y la EPS, o sea, la entidad prestadora de salud de esa persona, debe empezar a conseguir la droga. ¿Mm? Y entonces ahí es cuando la droga se puede traer a Colombia. Entonces, en estos casos, estos genetistas que están interesados, o bueno, cualquier médico, tendrían que tomar esa escala canadiense para demostrar la hiperfagia severa, o cómo tendrían que hacerlo. y sí, sí, porque es una forma, porque no es solo demostrar si es Prader-Willi o no, ¿sí? La hiperfagia cambia mucho por el contexto, ¿sí? Cuando el contexto está controlado, la hiperfagia baja un montón, ¿sí? Si yo estoy todo el día exponiendo con comida, lo voy a tener lastimándome, queriendo comer, con problemas de conducta, ¿sí? Ahora, si yo tengo un paciente con un contexto controlado, la hiperfagia baja dramáticamente, ¿sí? Entonces, en mi opinión es clave, ¿sí? Sobre todo porque están diciendo esto, que solo sirve para hiperfagia severa. Entonces vos tenés que demostrar la indicación. Tampoco le vas a dar una droga con muchos efectos adversos si no tiene indicación. Yo no se la daría a un paciente mío. Si tiene una escala, un score de hiperfagia, vuelvo a lo mismo, de 15, y que tiene riesgo de edema, de hipertricosis, infecciones respiratorias, ¿dónde está? ¿Sí? Ahí el balance de la indicación. O sea, para mí mínimo hay que hacer. La escala está, de hecho, nosotros la hacemos, pues, tenemos un convenio con la fundación y nos la dio y la podemos hacer libremente, digamos, sin un costo, pero creo que tiene un costo, pero se accede, digamos, no es imposible. Pero bueno, para mí es de buena práctica tomarlo y poder hacer una medición concreta, porque aparte, si fuera mi paciente, yo le tomaría, le daría la droga y volvería a tomar la escala para ver si realmente, nada, funciona. Básicamente, si estoy queriendo impactar sobre la hiperfagia, ¿se entiende? Ese sería el criterio. Y vuelvo a lo mismo, ojo, no impacte y no se vio en esta población que impacte sobre el peso. Más Y allá de eso que también por las impacte o no, expectativas. puedo preguntar. Sí, Em, sí. No, en cuanto a la medicación, más allá que impacte o no en el peso, vos habías dicho que lo transformaba en grasa magra. Por eso Eso te es un digo que ahí, beneficio. lo cual es total, por eso te diría Por que eso. vería bien el caso particular. Por Y ejemplo, te pongo un el otro ejemplo. beneficio, que no sé si es algo medio una ilusión o algo en medio ideal que uno piensa, es si no modificaría
o sea, modificando la hiperfagia, en cuanto a la autonomía, a la vida más independiente de esa persona. ¿Vos qué Bueno, crees? eso habría... Y Porque esto de tener un entorno muy controlado, justamente para evitar todas las complicaciones, hace que su vida sea, ya sabemos, bueno, como ahí muy habría que, controlado todo. bueno, ahí hay un gran tema, no te lo puedo responder porque tampoco en el estudio está descrito cuál fue ese contexto. ¿Se entiende? No te Claro, explica en qué contexto estaba sumergido, entre comillas, el paciente, si era un contexto controlado o no. Esa es la primera pregunta que yo me hago. Che, ¿estaba todo controlado o estaba caminando por la calle? Pues si está caminando por la calle y le doy la DSSR y baja, te digo, dásela ya. Ahora, si estaba metido en la casa con todo claro. cerrado por llave, te digo, y bueno. Lo mismo que hago yo. Eso es lo que uno se pregunta, porque si esa medicación le Bueno, va a cambiar en ese sentido su vida, es espectacular. La de bueno, él y pero la eso de es, todos, pero la total, familia. bueno, eso es lo que no sabemos, por eso un poco te digo que para mí va a ser el caso a caso, ¿no? Probarlo y por qué mucho seguimiento, por justamente todos los efectos adversos. Ejemplo, si yo tengo un paciente, estoy inventando, de 120 kilos que tiene edemas, ¿sí? En las piernas. Y yo no le voy a dar el DSSR si tengo hiperfagia, porque le puedo hacer un paro, lo lleno de líquido y lo termino matando. Yo no me arriesgo a ese paciente. Entonces, por eso ahí va a ser mucho el criterio médico de cada paciente para esa indicación. Que vuelva a lo mismo, para mí hay que intentarlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque es la única forma de construir datos y construir evidencias, pero sí, con muchísimo cuidado, porque está la vida de una persona del otro lado. O sea, si yo llego a indicarle a un paciente, es viendo semana a semana, pesando, controlando esto, Sí, controlando sí, lo sí, un otro, para ver, seguimiento. y sí, porque son, vuelvo a lo mismo, drogas nuevas sin datos. ¿Eh? Sí, de todas maneras, si uno piensa en el procedimiento que implica traerlo al país, donde, como Pero decía María total, Elvira, yo tengo que pensar en que para traer al país como un pedido compasivo, además tengo que, total, claramente me lo tiene que pagar un seguro social porque no es obvio, porque para debe ser una nada fortuna, no procedente sé con una cuánto, pero sí, familia. eh, yo, yo para un pedido compasivo tengo que adjuntar los datos científicos y la verdad que todavía están como nuevos. está muy Ojo, verde, debo ser la está muy persona con verde. más interés en que esto suceda, pero a lo que voy es, eh, también nos va a dar tiempo para ver efectos. Uno va a seguir en esta cosa porque hay gente que quizá puede ser población para el Pero DCCR, total, y yo pero creo que sí, también esto es nos va a como la hormona de permitir, crecimiento. también nos va a permitir este tiempo, esta necesidad de tiempo, que además en Argentina siempre es más largo, pero digo, nos va a ir permitiendo ver ejemplos en el resto del mundo, ¿no? Con los Total, casos que total, van avanzando, total, eh, sin que duda, además nos va a permitir, digamos, poder sustentar y no estar flojos de papeles a la hora de pedirlo, porque la realidad también es total. esa. Yo estoy investigando todo el tema de lo que es el procedimiento para traer a Argentina y creo, honestamente, creo que no estamos en condiciones, o sea, no, el medicamento creo, siendo un poco el abogado del diablo, creo que falta sustento científico para poder, para que te lo apruebe una obra social. Yo voy al, Desde mi lado de investigador falta y el paper le falta. Digamos, la publicación tiene sus cositas que a mí me hacen dudar y me hacen muchas preguntas en lo personal. Em, pero bueno, nada, es como todo, pero no es porque esté mal, vuelvo a lo mismo. Son pocas poblaciones, hay pocos datos. O sea, investigar enfermedades raras es un desafío en sí mismo. ¿Sí? Entonces, sacar conclusiones, nada, uno tiene que ser muy cauteloso en ese aspecto. Bueno, acá yo un poco puse las preguntas, espero haber barrido todos. Ah, me queda la parte de constipación que no la mencioné. Llegué creo que al estómago y no llegué al intestino. Me quedé ahí en esa parte del tubo, pero básicamente funciona igual que el estómago, ¿no? Digo, esa falta de músculo llega al intestino y hace que, nada, que no circule como debiera circular. Con el agravante que en la mayor parte de los pacientes o muchos toman medicaciones antipsicóticas, psiquiátricas y demás, que empeoran esto que ya de base estructuralmente tiene. Y acá viene otra complicación importante que es
el bolo fecal. Básicamente, cuando dejan de hacer caca, se hace una pelota. Esa pelota, o sea, también es una alta probabilidad de muerte. ¿Por qué? Porque al no ir de cuerpo, básicamente la materia fecal bueno, se obstruye, se infecta, empiezan los vómitos, eso ya tiene criterio quirúrgico. O sea, realmente es una alarma que tienen. Por eso es importante que chequen, che, hiciste caca, todos los días, que ellos mismos pueden anotar y lo hacen, que tengan este hábito de registro. Bueno, por eso el tipo de alimentación desde con fibra y más, y a veces no resulta y uno termina con vaselina, o termina con lactulón, o termina con otros tipos de tratamientos para justamente ayudar y motivar. Pero el tema de la constipación, entonces, si nosotros tenemos que hacer como una síntesis, es la disfagia, atragantamiento, el estómago, la necrosis, y después en el intestino la complicación. Y por supuesto que puede suceder también son las hemorroides, porque a veces, nada, se meten el dedo para provocar, porque justamente no sienten, y así esa es otra parte que ellos, que hay que seguir muy de cerca porque se autoestimulan justamente para sentir no siempre pasa, no siempre, pero puede suceder. ¿Sí? El Te resto hago de los una, temas, sí, perdóname, te hago una pregunta para hacer una especie de cuadrito de alarma, porque pasa sí, esto, digamos, la cuestión de la alarma. Yo he tenido, Candela tiene el tema de la constipación severa, ya yo he saben. llegado a Espine con 6 días de no hacer caca, y para mí, bueno, ya va a ser, ¿para qué le hice el enema? ¿Para qué le hago el enema? Para mí no era, o soy más Un lenta en el problema. tema, para mí era algo como a resolver. Entonces mi pregunta es como para pensar en una especie de cuadrito que nos pueda servir a todos. ¿Cuáles son los tiempos? Y si yo voy a una Son- guardia, hemos sí, tenido situaciones en que yo te he tenido que llamar por teléfono porque en la placa, para el médico común de guardia, estaba normal, para Prader no estaba normal, ya era como para una enema sí, enema, sanatorial, digamos, no sé cómo decirte, de esos grandes, vamos a decirle así. obvio. Entonces, Sí. ¿cómo podemos pensar en una especie de cuadrito que nos sirva a todos como para decir, bueno, ahora lo llevo a la guardia? Bueno, a ver, la idea es antes, ¿no? Digo, para, no ahora llevo a la hora. Primero, la hidratación. Esto no quiere tomar líquido. La hidratación es central para poder ir de cuerpo, algo básico, sí, pero la materia fecal se forma con líquido, ¿sí? Con líquido y con fibra, con eso que yo despido del cuerpo. Entonces, esa alimentación de base tiene que estar más fibra, sí, más verdura, más fruta, más líquido. Esto como base, ¿sí? Segundo, el hábito, esto que decía Adriana, che, tampoco se sienta o no va de cuerpo, no hace pis y tampoco, bueno, el proceso evacuatorio es un hábito, me siento a una determinada hora, hago. Bueno, aunque no tenga ganas, me tengo que sentar y hacer. O sea, aunque no haga, ¿se entiende? 2 minutos, no hace falta una hora, obviamente, ¿no? Pero ir que el organismo primero vaya con ese aprendizaje, ir generando el hábito, idealmente desde muy chiquitos esto. Segundo, a ver, tienen que hacer todos los días. Si ya los 2 días no hacen, yo ahí levanto la mano. Digo, no quiero llegar a la guardia. Digo, no tiene que pasar 4 días. Ya 4 días, olvídate, no va a ser ni al quinto ni al sexto. ¿Sí? Entonces, a los 2 días, o sea, a mí como mamá, por eso digo que los chicos lleven registro, trasladarle esto como un problema de, che, no puede pasar más de 2 días. Entonces, ahí, bueno, arrancamos con la vaselina, arrancamos con lactulón, ¿sí? Generalmente con el lactulón, a ver, yo lo doy mucho porque la verdad que para mí es un 10, o sea, le doy lactulón y suelen hacer, a la nutricionista no le gusta mucho porque tiene azúcar, pero la verdad que un par de cucharadas y enseguida van de cuerpo, pero si no la otra es vaselina, pasa que la vaselina líquida es un asco, pero bueno, esa sería la otra indicación. Y Perdón, ahí, si el todo eso lactulón, falla, el lactulón lactulón, se da, sí. sí, ya sé lo que es el Ah, lactulón, sí, pero eso se da no se puede dar para prevenirlo, ¿no? Se da no, cuando no se puede dar. Cuando ya esto pasaron 2 días, bueno, dale lactulón, ahí, una cucharada antes de para cada esa vez, comida. nada más. Para esa vez, sí, no se lo des regular, porque aparte se te van a tomar el frasco entero porque Sí, te sí, da sí, azúcar. lo escondo el Sí, frasco, sí, 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 exacto. Todo bajo llave como si fuera un sí. postrecito. Bueno, entonces, bueno, lactulón y generalmente ahí ya hacen de cuerpo. Si todo eso falla lactulón, falla vaselina, bueno, ahí ya vamos a la guardia porque generalmente requieren un pequeño enema como para destapar. Pero volvemos a lo mismo, cada día que pasa es peor
Digo, no es que mágicamente va a ser solo. Digamos, entendamos que al tercer día va a ser peor, al cuarto va a ser peor. Entonces, el alerta tiene que estar a los 2 días, no puede estar al día sexto, bajo ningún concepto, ¿sí? Porque al día 2 lo resolvemos en casa, no voy a ir a la guardia. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero evitarles a ustedes, es la guardia, porque la guardia es estresante para ustedes y es estresante para el chico, para todos. Entonces, las alertas se levantan a los 2 días que no hace, empiezo con naranja, con jugos de exprimido, empiezo con fruta, te sentás en el baño, no me importa, prioridad número 1. ¿Sí? Bueno, acá creo que barrí todo. Y acá voy a cerrar un poco con lo más que para mí es como, son las cosas que ya las barrimos, pero más importantes que no se pueden olvidar. Si quieren le sacan una foto a la pantalla, no tengo problema. Pero básicamente lo que hablamos, el tema de la necrosis gástrica, ¿sí? Cuando ellos sacan comida, ¿por qué la restricción del ambiente tiene que ver con esto, con el riesgo que puede tener a morirse? Entonces el cuidado tiene que ver con eso, no que engorde, volvemos al mismo, no me importa en esta instancia que engorde, sino que se pueda morir o ahogado o con necrosis de estómago. Bueno, la constipación, sí, controlar que vaya de cuerpo, el tema de la frecuencia cardíaca, sí, una vez por año al cardiólogo, hacemos un holter. Sí, bueno, acá no lo mencioné antes, pero en nuestra población, que no es en el mundo, probablemente esto porque somos latinos, las vesículas, ¿sí? Hace ecografías de vesículas, ¿sí? Los huesos, lo que hablamos de la osteopenia y el reemplazo. La hiponatremia, alguien me lo mencionó en las preguntas, por eso lo puse acá. Sí, la hiponatremia es cuando baja el sodio, básicamente, ¿sí? Y a veces con medicación psicotrópica puede bajar, sí trae trastornos confusionales, puede ser severa, o sea, esto es un riesgo. A veces pasa cuando hay exceso de líquido en diabéticos, pero bueno, la desmopresina que me lo preguntaron no se da en Prader, ¿sí? No se da. Así que bueno, esto es algo para controlar. Bueno, el tema del sueño, como hablamos, la videodeglución anual y estos estudios que les puse en como más oscurito, estos hay que hacérselos, ¿sí? Idealmente anual, si dan bien, quizás podemos esperar un año y volver a hacer. Pero esto es como que nos da un cuadro completo de las cosas groseras, que esté todo ok. Después, cositas así para llevar a casa, ¿sí? Perdóname, ¿me habías puesto Todo, sí. demetría? ¿Densitometría? Densitometría, sí, Perfecto, densitometría ósea. perfecto. Perfecto, perdón. Em, la importancia de esto, de un equipo de especialistas que lo vea, que entienda lo de la patología, esto de andar explicando, mi hijo tiene Prader y le pasa esto, el tipo no te entiende, te ignora. Bueno, idealmente tener ese equipo que nos acompañó, que nos puede escuchar, esto es como muy importante, ¿sí? Que entiende la gravedad, es importante. Después, bueno, a veces hay derivaciones puntuales, gastro, cardio, algún grupo de médicos anexos que nos puedan acompañar y entender que lo conozcan. Está bueno hacer el vínculo previo, no llegar con la urgencia, desesperado, caer arriba del gastroenterólogo, abrazarlo, ayudarme. No, la idea es armar vínculo antes y que conozcan el caso para que no sea una tragedia. Sí, la importancia de los estudios, ¿sí? El entender que la obesidad es evitable, que no tenemos por qué llegar a las complicaciones, sí, esto que las personas pueden estar en normopeso y la importancia del contexto y cómo un contexto controlado de la hiperfagia disminuye. Y bueno, y nada más, creo que es todo, ¿sí? Perdóname, Jorgelina, hay una pregunta más. ¿Cuál Sí, es el en el chat. máximo volumen líquido que pueden ingerir a diario, considerando que no pueden excederse ni constiparse? Bueno, esa pregunta es capciosa en el sentido que, o sea, no es tan lineal, no es capciosa, perdón, corrijo, no es tan lineal porque depende del paciente. Ejemplo, si está pesando más de 100 kilos, nosotros hacemos restricción hídrica, ¿sí? Porque hay mucho edema. Entonces, no más de 1 litro por día si pesa eh, en más de 100 kilos. Si pesa menos de 100 kilos, ahí incorporamos y hasta 2 litros de líquido está perfecto. Esa sería como una regla general. Vuelvo a lo mismo, puede ser que pese 90 kilos y tenga edemas y necesite no pasarse del litro, ¿sí? Digo, no quiero como generalizar, pero sería eso. No sé si hay alguna duda. Tengo una pregunta. Georgelina, yo vi cuando
cuando mostraba las fotos del niño obeso al delgado, cómo Ah, hacen, cómo hacen para lograr que esa grasa que se les acumula en la parte del abdomen les baje, porque ellos, por ejemplo, en el caso de Carlitos, él bajó de peso, eh, pero entonces le quedó allí como acumulada esa grasa y aunque se le hace ejercicio y todo, es muy difícil porque el ejercicio que ellos hacen no es tan fuerte como para quemar todo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para quemar esa grasa que les queda como ahí depositada? ¿qué preguntas? En realidad eso depende del descenso, de la velocidad del descenso de peso. Sí, cuando desciende muy rápido eso queda y lamentablemente en realidad el tratamiento ahí es quirúrgico. ¿Sí? Se opera, se saca, que la verdad que nosotros no lo hemos hecho con ningún paciente porque la cirugía consideramos que a veces es más riesgosa que el colgajo en sí, digamos que puede quedar. Lo que nosotros después de muchos años, porque nos vamos equivocando como todos, ahora intentamos que los pacientes desciendan de peso más paulatinamente justamente para darle tiempo de recuperación a la piel y no quedar con tanto colgajo, pero tenemos pacientes históricos de 20 años de tratamiento que tienen hoy colgajos y lamentablemente es una molestia y es un problema estético y demás. Ahí en el fondo es el criterio médico, el balance con la familia de cómo hacer para eso, para balancear lo estético con el cuerpo y con... Sí, pero bueno, no es que hay una crema mágica que le pones y se le va a ir lamentablemente. Perdóname, Jorgelina, hay otra pregunta. ¿Los adultos continúan con la hormona de crecimiento? Muchos sí, sí, se puede continuar con hormona de crecimiento. Justo estaba, cuando leía para estudiar, hay algunas indicaciones de poder iniciar hormona de crecimiento más de adultos. No llegué a leer bien el artículo, pero me pareció que interesante porque en realidad era una carta al lector, como que alguien, no era un artículo en sí mismo, pero me pareció que ponía como el tema en debate, que es interesante. Yo estoy a favor de la hormona de crecimiento, para mí hay que darla. En su momento, cuando uno, por lo menos yo cuando inicié, era muy controversial la hormona sí, hormona no. La realidad que esto es como todo, no es la hormona sola, no le puedes dar la hormona sola. Bueno, ahí veo a María y se me viene como paciente con hormonas de crecimiento, ¿no? Y como todas las aristas más allá de lo que contribuye la hormona de crecimiento que hay que tener presente, ¿no? Digo, no es que le das la hormona y todo fluye, es como todo, es la hormona más el trabajo Por conductual, supuesto, tiene que tener más, un estado en el que se le pueda dar, obvio, de niño, de totalmente, adulto, o sea, exactamente, hay puede que hacer estar muchos con estudios previos a ver sobrepeso si... tampoco. Exactamente. Sobrepeso, tenés que estudiar las apneas, tenés que estudiar la escoliosis. Hay muchos estudios previos para, segundo, ver si está en déficit de hormona, porque puede ser que no esté en También. déficit de hormona, así algo básico. Entonces, exactamente, puede ser ahí evaluar si tiene indicación. Una pregunta que creo que no mencionaste nada respecto Sí, a los controles ya en adultos, ¿no? En mi caso tengo un sí, hijo varón, ¿no? Entonces, control de sí. próstata, ¿eso es necesario? ¿A qué edad? ¿Como Mira, cualquier hombre? la verdad que no hay nada, no leí nada y no hay nada estudiado. De Mi eso no. sugerencia es que sí, nada, Que nada, sí. nada, Ah, nada. Es terrible. Por eso digo, muchas cosas vamos a porque aprender. supongo en las Primero, mujeres el control ginecológico normal, ¿no? Habitual. exactamente, Pero en se el hombre, hace, no, mi sugerencia es hacerlo por una cuestión igual que pedir PCA, pero porque volvemos a lo ¿qué es mismo, PSA? necesitamos entender. La PCA es una hormona que se segrega en la próstata, es como un factor, te diría que está en la sangre, que nos mide el nivel como, no es cancerígeno, es un antígeno, se Ah, llama antígeno PCA, que lo que hace es ajá, medir cómo es el funcionamiento de la próstata. Está bueno pedirlo porque no perdés nada, o sea, claro, es un y laboratorio es un laboratorio normal de sangre común de sangre. nada, y te ayuda. Para mí, vuelvo a lo mismo, son cosas que hay que iniciar y hacerlas, aunque no haya nada, porque nada, uno puede empezar justamente a entender cómo funciona. Si no, uno nos pasa, nosotros que los pacientes nuestros van creciendo, también vas medio a ciegas, porque como no hay nada publicado, no, entonces Sí. vas haciendo como camino al andar. ¿Sí? Jorgelina, hay unas preguntas que ya ahí ya son un montón para mí. Fíjate si en el chat.
Perfecto. Queda grabada esta, Sí, esta se está charla. grabando. Ahí cuando dicen distintos grados de Prader no sé bien a qué se refieren. Hay distintas alteraciones genéticas y hay variabilidad clínica, pero yo no lo llamaría, no usaría la palabra grados. Sí, si es por deleción va a tender a tener más características de una cosa que si es por disomía. Eso está estudiado. Por ejemplo, los pacientes con deleción tienden a tener obesidad mucho más marcada que los que tienen por disomía, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, los de disomía tienden más a tener alteraciones psiquiátricas que los que no. Yo no los llamaría grados, sino son distintos perfiles que van teniendo de acuerdo a la alteración genética. Eso sí está estudiado. Por favor, ¿qué La opinan? grabación queda asequible. La vamos a poner creo que la vamos a poner en la página de la asociación, porque pasarla por grupo son como muy pesadas para pasarla por WhatsApp. Gracias. Por eso no sé la parte técnica, pero en principio creo que va a ser en la página. Perfecto, acá creo que es la última pregunta, me preguntan del uso del liraglutide. La verdad que yo no tengo experiencia, he recibido pacientes, no me ha resultado, pero no tengo experiencia, así que nada, prefiero no hablar, pero puedo investigar. No está recontra expandido el uso ni de casualidad, eso seguro. Y creo que No no sé. veo ninguna más. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, espero Manito. haberles sido útil. A mí lo único que que te podría, lo último, perdón, pregunté mucho, No, es, porque me parece alguna vez haber leído, ¿existe realmente el envejecimiento prematuro en el Prader-Willi? ¿Qué mira, hay de la justo leí un esperanza de artículo, vida? sí. Mira, a ver, generalmente la esperanza de vida, sí, estuve leyendo y me pareció súper interesante, porque no había, a ver, esto es tal cual lo que vos decís, se decía y no había información. Ahora Mm. leí algunos artículos, hay dos que me parecieron súper interesantes. Uno que habla que más o menos viven todos hasta los 60 años, ¿sí? Más o menos eso es lo que se vio en estudios globales. Por supuesto que a medida que van pasando los años, la posibilidad de vivir es menor, o sea, va disminuyendo, o sea, no se han visto pacientes Prader mayores de 60, lo que no quiere decir que con todas estas cosas no puedan llegar después, Sí, sí, como sí, con todo. todos los adelantos, ¿no? Exacto, lo que sí se vio en un Controles. estudio que me pareció súper interesante, creo que hace 2 años, que se estudió el score del envejecimiento del cerebro. Básicamente que hicieron, mapearon el cerebro, ¿sí? Comparado con control y vieron, aparentemente hay como, esto como les mencioné antes, una escala, como un score para analizar cuán envejecido está acorde a tu edad, ¿sí? O sea, comparan Sí, tu edad cronológica con esa imagen y ese mapeo cerebral. Y se vio, sí, que los cerebros de los Prader están alrededor de un 30% más envejecidos, ¿sí? Que el envejecidos. de la población. O sea que por supuesto, vuelvo a lo mismo, creo que, no me acuerdo, porque leí tantos, no me acuerdo de cuánto se trataba. Es un trabajo justamente de Inglaterra, de Tony Holland. No me acuerdo si eran 20 pacientes, era poco, pero bueno, me pareció como un tema interesante justamente para estudiar. Pero sí, se vio. Y riesgos cardiovasculares, todo eso como Los riesgos cardiovasculares tienen que ver más con todas las cuestiones de la obesidad, de la ¿sí? obesidad, Asociadas a la obesidad. Cuando la obesidad baja, no tienen más que la población general, ¿sí? claro. De eso tiene que ver con lo propio de su obesidad, ¿sí? Ujú. Perfecto. Perfecto. Hay una Bueno, última, Pero una sí, cosita, Susana, los huecos. Mi hija se está haciendo, es por épocas, ¿no? Se sana y se vuelve y se hace, pero en la cara. Y se los controlamos mucho y tengo la dicha de tener apoyo, pero como que el ambiente, decías tú, que tiene que ver con eso, pero yo a veces no total, detecto que ha total. cambiado. Y ella me dice que es que simplemente se ve el cosito y siente la piel con algo y no se aguanta. Sí, y le ¿Qué pica. Te va a hay decir, me para hacer? pica y me toco y me pico. Va a ver, Nada. lo ideal ahí es muy difícil, es mantenerlos ocupados todo el tiempo, pero la realidad que eso puede pasar en un segundo. A ver, digo, para que no se El baño. traume, ¿no? Y no la vi y se lastimó. Bueno, el baño, sí, el baño con timer, tipo 2 minutos y salís. O sea, el baño es corto Terrible el porque se baño, están, sí. primero que te bloquean el baño, el baño no es el lugar de estar sentado, no es el cuarto. O sea, hay ciertas cosas
de la casa de reglas que tiene que haber. Si el baño no es el lugar para sentirse, entras y sales como hacemos todos, ¿sí? Esto es importante como normas, porque entonces lo vas a poder ver mejor. No es lo mismo que se rasque en el sillón que tenés atrás y la puedas ver de pasada que estar 1 hora en el baño, porque ahí va a salir del baño con un agujero así. Y ya ahí no hay nada para hacer. Entonces el baño es un lugar de, así, de pasada, rápido, 3 minutos, entras y sales. ¿Sí? Esa es una. Y después sí, la realidad es que depende mucho del contexto, pero el contexto a veces es la cabeza, es terrible. No sé, le dijeron que en una semana van a ir a tal lugar y debe estar pensando si van, no van, ¿sí? Entonces es muy, muy complejo, lamentablemente, digo, para que bajen, hay que estar, hay que ocuparse, sí, pero tampoco se pueden desesperar ni inmolar la vida por la lesión que tiene en la cara, lamentablemente. Sí hay que controlar que no se infecte, que, digamos, que no necesite antibióticos. Si ven que se rasca, tomata, ¿por qué no me ayuda? Nunca es no te rasques, no te rasques. Esa parte no está buena. Es ¿por qué no me ayudas con tal cosa? ¿Por qué no venís con tal otra? ¿Por qué? O sea, proponerle cosas para sacarlo de ese foco, porque Desviarlo, también si claro. usted desviarlo, porque si usted pone, no te rasques, no te toques, ¿no? El otro también va a ser el punto de, y hasta capaz que a propósito, mirá cómo me De llamar rasqué, la mírame. atención. Oh, pero olvídate, dedicado, esto es para mamá y la lesión acá en la cara. Entonces eso hay que intentar desviarle, che, ayúdame esto, ayúdame con tal cosa, con tal otra, mira, y como si fuera un tema que no importa, ¿no? ¿Sí? Así bueno, yo me Bueno, tengo que ir a otra reunión, pero bueno, Gracias. muchísimas gracias, Jorgelina. espero que En- haya para nuestra Muchas población gracias. es un servicio inmenso, así que te agradezco infinitamente, Bueno, que lo ¿sí? hayan disfrutado, ¿sí? Cualquier cosa me Gracias. escriben, ¿sí? Bueno, Bueno, Muchas les mando un perfecto. gracias. cariño enorme. Y Chao, Muchas chao, hasta luego. bendiciones. Muchas Gracias. gracias, agradecemos a Jorgelina. todos su Buenas presencia. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, gracias por la información. Gracias. Bueno, No, muchas chao, chao, gracias. Hasta chao, luego. chao. Adiós.